Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Vamos a conversar con el diputado Omar Barbosa, del partido Un Nuevo Tiempo. Bienvenido, Omar. Mucho gusto, Vladimir. Gracias por Encantado de estar por aquí. aceptar la invitación al programa. Bueno, hoy hemos visto reacciones con respecto al proceso de firma que ha venido realizando el gobierno para la condena al decreto del presidente Obama sobre Venezuela. Y ayer vimos en la Asamblea Nacional precisamente diputados que firmaban, diputados que no firmaban. Un análisis con respecto a este tema, Omar. Este decreto de Obama puede tener incidencias en el devenir electoral, en la campaña electoral que se avecina para la elección de la nueva Asamblea Nacional. Bueno, mira, sobre ese tema yo opinaría en tres partes. En primer lugar, considero que la afirmación del presidente Obama de que Venezuela es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos es una exageración no comprobada. Independientemente de que sí consideramos que el gobierno del presidente Maduro es una amenaza para la calidad de vida de los venezolanos, pero no que Venezuela es una amenaza para la seguridad nacional ni de los Estados Unidos ni de ningún otro país. En segundo lugar, en cuanto al retiro de la visa a algunos funcionarios venezolanos, bueno, independientemente de que sea justa o injusta, tanto los Estados Unidos como cualquier país tienen la facultad de otorgar o no otorgar la visa a cualquier ciudadano extranjero. Y ese es el derecho, pues, del gobierno norteamericano. Y en tercer lugar, considero que esa afirmación desproporcionada del presidente Obama, bueno, le presta una buena ayuda al gobierno del presidente Maduro, que hace tiempo está planteando temas en la opinión nacional distintos a los que realmente le interesan a los venezolanos. ¿Por qué hace eso el presidente norteamericano? Bueno, no sé por qué lo hace, pero aquí Si fuese así, nosotros empezamos con el tema de la guerra económica, con el tema del golpe de Estado, y ahora cuando al gobierno se le estaban terminando los argumentos, sale Obama con una afirmación desproporcionada que le da motivo al gobierno para seguir desviando la atención del pueblo venezolano sobre sus verdaderos problemas, que no son otros que la escasez, el alto costo de la vida, la inseguridad personal, la corrupción. Una cosa es que el gobierno conteste un comunicado firme, desmintiendo y rechazando esa afirmación desproporcionada del gobierno de los Estados Unidos, lo cual era lo procedente. Y otra cosa es que con motivo de eso nos olvidemos que tenemos los problemas que tenemos. Ahora, ¿por qué no fue posible lograr un acuerdo entre gobierno y oposición para que se tuviera un pronunciamiento conjunto? Porque, Si es que, por ejemplo, como tú lo señalas, tú no estás de acuerdo con lo que dice Obama, con lo que ha dicho el presidente Obama, con la orden ejecutiva del presidente Obama, tampoco lo está el resto de la oposición por lo que han dicho la mayoría de los voceros, y el gobierno tampoco lo está. ¿Por qué no fue posible ponerse de bueno, acuerdo? porque en la Asamblea Nacional nunca, cuando se trata de pronunciamientos de este tipo político, se llama a la oposición para tratar de hacer en conjunto un pronunciamiento. Si el tema fuera ese, solamente por supuesto que no estamos de acuerdo, porque es una injerencia que no tiene justificación y que la rechazaríamos en todo caso, como rechazamos cualquier injerencia de cualquier país extranjero. Pero cuando se hace un comunicado con un objetivo político, como se está viendo, pues, de hacer una campaña nacional, internacional, etcétera, que desvía la atención del gobierno y de la opinión pública sobre el tratamiento de los temas que le interesan al pueblo de Venezuela, sabiendo que en ningún caso está en riesgo ni la seguridad nacional de los Estados Unidos, porque Venezuela vaya a hacer nada contra eso, ni está en riesgo tampoco la posibilidad de que los Estados Unidos vayan a invadir a Venezuela. Entonces estamos metidos en un tema que está simplemente sirviendo de excusa para no tratar los temas, que son los que le interesan a la gente. Así lo vemos nosotros y por eso, por supuesto, no vamos a firmar algo en lo que no participamos en su redacción. Le hubiéramos agregado lo de la escasez, el alto costo de la vida, la inseguridad personal, la corrupción, a eso, a ver si podíamos llegar a un acuerdo en cómo firmarlo. Pero que lo llamen a uno, mira, firma, si no firmas, eres apátrida. Y si firmas, eres patriota. Bueno, así no firmamos. Y que el pueblo venezolano juzgue la razón de cada uno. ¿Qué efectos puede tener esto electoralmente hablando? Tú dices que Obama prácticamente le echó una mano al gobierno con esto. ¿Cuánto puede perdurar este efecto? Yo creo que es una cuestión transitoria, que el efecto, lo que sí tiene efecto sobre lo que va a suceder en las elecciones, es el fracaso de la gestión del gobierno del presidente Maduro en materia económica, en materia social,
y es lo que va a juzgar el gobierno a la hora de votar. De tal manera que, por supuesto, desde el punto de vista del oficialismo, les gustaría que esta fuera la campaña y estar hasta el final de la campaña recogiendo firmas y nosotros recogiendo firmas para que haya un cambio político en Venezuela. Pero no creo que el país va a aguantar la fatiga de estar todos los días 24 horas con ruedas de prensa encadenadas, con ese, vamos a decir, desarrollo, una campaña publicitaria y comunicacional para parecer como los patriotas y los de la oposición como los traidores, y por tanto hay que votar por el oficialismo. Yo confío en la inteligencia del pueblo venezolano. A propósito de eso, el centro de la campaña de la oposición, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser el centro de la propuesta de la oposición en la campaña electoral? Bueno, poner la Asamblea Nacional al servicio del pueblo venezolano y no del gobierno. Nosotros creemos que la Asamblea ha perdido su facultad, su deber constitucional de controlar, de denunciar, de investigar, de evitar que se viole la Constitución, por ejemplo, en el manejo de los recursos del Estado, como se ha violado en este periodo. Nosotros hemos visto que a través de fondos paralelos al presupuesto se viola el artículo 314 de la Constitución, que expresa que no será ningún gasto que no esté previsto en la ley de presupuesto. Pues los gastos que hace Fonden o que hace el Fondo Chino y otros fondos, todos violan el 314 de la Constitución. Por ejemplo, que el Banco Central de Venezuela se haya convertido en una imprenta de billetes sin respaldo, violando el artículo 320 de la Constitución, que prohíbe financiar los déficits de las empresas públicas, emitiendo dinero sin respaldo en proporciones gigantescas, eso no lo debería permitir. Ese directorio del Banco Central debe ser destituido y juzgado por el grave daño que le ha hecho a la economía venezolana y, por supuesto, al pueblo venezolano, que es el que está pagando con alto costo de la vida esta inflación creada desde el Banco Central, por supuesto, con el apoyo del gobierno. Ahora, en la campaña, por supuesto, también me imagino que ustedes tienen que hacer las propuestas en el ámbito legislativo específicamente. Claro. ¿Cuáles son las leyes que ustedes creen que deben modificarse? ¿Cuáles son las leyes que deben aprobarse? ¿Cuál es el paquete legislativo que ustedes le proponen a los venezolanos? Porque al fin y al cabo es un parlamento, ¿no? Después del 17 de mayo, la Mesa de la Unidad Democrática va a dar a conocer el paquete. Yo no quiero ser vocero de un equipo que está trabajando muy seriamente en eso, pero por supuesto, vamos a comenzar porque realmente se respete la Constitución, se respeten los derechos humanos, que se les ha violado a tantos dirigentes políticos, a los alcaldes, que le convirtieron un juicio administrativo en un juicio penal, tantas cosas que han ocurrido. Pero tengan la seguridad que una vez electos los candidatos van a presentar al país una propuesta de gobierno legislativo que está siendo trabajada por una comisión especial de la mesa y que va a ser revisada, por supuesto, por quienes resulten candidatos en definitiva para hacerla del conocimiento público. Ayer voceros del oficialismo estaban manifestando su acuerdo con que se investigaran las denuncias que ha habido sobre presunta corrupción, trasiego de dinero al exterior, dinero mal habido, etcétera, ¿no? Siempre y cuando se presentaran pruebas. ¿La oposición tiene algún equipo trabajando en esto? Bueno, si para investigar hay que presentar pruebas, no se investigaría nunca, porque las investigaciones es para buscar las pruebas. Es un hecho público y notorio, un escándalo internacional, que se ha descubierto que hay venezolanos que han trasladado cantidades de dinero muy grandes en dólares a Andorra y a muchas otras partes del país. Eso no lo ha hecho la oposición. El primero que lo denunció fue el ministro Giordani. Yo creo que eso es parte de los 20.000 millones de dólares que denunció el exministro Giordani, que se llevaron a través de empresas de maletín, etcétera, que sacaron todos los dólares que ahora le hace falta a Venezuela para salir del problema económico que tenemos. Y de tal manera que cuando la Asamblea Nacional decide investigar una denuncia de ese tipo, como debe investigar todas las denuncias, incluso en beneficio de los denunciados. Si un ministro es denunciado de manera injusta, yo creo que el primer interesado para dejar en claro su honor, su reputación, que se ha investigado es ese ministro. Pero la conducta hasta ahora del oficialismo es cerrarse, pues, oponerse a esas investigaciones. Todas las que se propusieron en relación a PDVSA, no fue posible que se hicieran. Y ahora que está Ramírez afuera, están metiendo preso a la gente del grupo de Ramírez por corrupción. Entonces, quizás hubiéramos tomado medidas preventivas para evitar que ocurriera lo que ocurrió en PDVSA, que en estos momentos está pagando su nómina
con billetes emitidos sin respaldo por el Banco Central, que lo que hace es comprarle todos los meses pagarés o papeles emitidos por PDVSA para financiar sus déficits, violando la Constitución. Eso es lo que está pasando. Pero la Asamblea Nacional cree que la mejor manera de apoyar el gobierno es apoyando todo lo que el gobierno diga, en vez de controlarlo y de hacerle ver los errores que está cometiendo para que se corrija y para que haga una buena gestión y para defender los derechos del pueblo, que es lo que debe defender la Asamblea Nacional. Hay otro tema, tiene que ver con la situación de la oposición en cuanto al proceso de primaria. Hay factores en la oposición descontentos que, bueno, rechazan el consenso. Claudio Fermín decía en días recientes que la oposición no convoca más allá del 15% del electorado, que los liderazgos tenían que someterse a ese proceso de consulta popular. Andrés Velázquez en Guayana y otros factores políticos opositores han hecho críticas a la forma como se llegó al consenso y al propio consenso en la oposición para la escogencia de los candidatos. ¿Cómo van a hacer frente ustedes al descontento que hay en algunos sectores opositores frente al tema? Bueno, en primer lugar, quiero decir que es un error de apreciación de mi amigo Claudio Fermín, a quien respeto y quiero mucho como persona, decir que solamente convocamos el 15%. Como compañero de partido. No, son compañeros de muchas cosas. Yo lo acompañé mucho en su campaña cuando fue candidato presidencial y creo que es un gran venezolano. Pero cuando él habla de un 15%, está hablando de los militantes o simpatizantes de los partidos, que según la última encuesta de CEIA, dice que un 18% de los venezolanos expresan que son militantes o simpatizantes de los partidos de la oposición. Y eso es mucho. Eso es mucho. Si se mide en España, por ejemplo, o en los Estados Unidos, ¿cuál es el porcentaje de militantes? Es muy poco en relación a los votos que representan electoralmente. La demostración de la última campaña presidencial, que fue un empate, para decirlo de alguna manera, demuestra que es mucho más los votos que representamos que los que expresan los militantes o simpatizantes de los partidos. Y en segundo lugar, otras opiniones, creo que son dadas de buena fe, creo que sacan el debate de las primarias del fondo. El fondo es salir unido con buenos candidatos para lograr mayoría en la Asamblea Nacional y que allí se inicie el cambio político por la vida democrática en Venezuela. El fondo no es si el método de consenso o es primaria. Cualquiera de las dos cosas puede ser buena o mala. Las primarias, si son transparentes, si no traen divisiones, descalificaciones, etcétera, puede ser un buen método. El consenso, si no son imposiciones de cogollo, también puede ser un buen método. Yo tengo, vamos a decir, la experiencia personal de que encabecé en el estado Zulia, en el 2010, la plancha de la Unidad Democrática. Todos fuimos por consenso y de 16 candidatos, 13 fuimos electos diputados, lo cual quiere decir que el consenso allá no resultó tan malo. Y habrá candidatos electos en primaria que perdieron. Claro. Bueno, tenemos que hacer la pausa, Omar, y al regreso seguiremos conversando sobre este y otros temas y vamos a leer algunas opiniones de la audiencia. Ya venimos con Omar Barbosa.